Decíamos que la Antártida realmente es un extraordinario laboratorio de arquitectura. Para dar muestra de ello tenemos el catálogo de bases y de experimentos que se han hecho en los últimos, diría, 20 años por los diferentes países. Y uno podría establecer casi desde esa lógica inicial vitruviana, de la cabaña primitiva de la arquitectura como un dispositivo para desarrollar actividades humanas que nos defiendan de las inclemencias del clima y del paisaje y del territorio, hasta estas ciudadelas o aldeas tecnológicas supercomunicadas donde cada razón del proyecto atiende una necesidad extremadamente concreta, donde estas aldeas contenidas tienen que ver con una racionalidad extrema tanto en sus funciones como en sus dispositivos, con su relación al clima. Todo en ellas atiende a una lógica que multiplica las posibilidades de hábitat en ese clima hostil. O sea, nada es dejado al azar. La forma tiene que ver, el control formal tiene que ver con un estudio sobre los vientos, la aerodinámica de los edificios, esta idea de edificios nave, edificios aviones, tiene que ver con la velocidad de los vientos, con la nieve que se acumula en determinadas posiciones en función de la dirección de los vientos, elevar los edificios para que no generen barreras. Las ventanas son muy reducidas para no tener pérdida de calor. La idea de los edificios compactos, el factor de forma, que tiene que ver con la compacidad en relación al área o la superficie de los edificios para no perder energía por la disposición de sus partes. En fin, una serie de consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta y cuyo antecedente o no está lejos de la lógica con que se trabaja para establecer estaciones en otros planetas. En este caso es un proyecto de base lunar del estudio de Norman Foster, que trabaja sobre las mismas premisas, en este caso en condiciones más radicales aún, obviamente, que la Antártida por el hecho de las distancias, las lejanías y la falta de atmósfera. O estos dispositivos hechos por Kieran Timberlake para casas del futuro en Marte. Pero lo que nos interesa trabajar como antecedente en este tipo de proyectos es la lógica sistémica, ¿no? Esta relación entre forma, función y respuesta a las condiciones del territorio. Incluso en estos esquemas vamos a tener una serie de diagramas programáticos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, acá se lee en hangar, se lee zona de producción de comida, zonas de recreación, una zona de encuentro social, de trabajo, etcétera. Eso es interesante para recuperar cierto pensamiento sistémico para la organización programática de los edificios y sus consecuencias técnicas y espaciales. O esta otra ciudad científica en Marte proyectada por Vic. Todo esto que nos parecía hace 20 años encuadrado en la absoluta lógica de la ciencia ficción cada vez resuena más en los estadios universitarios, en las facultades, en las universidades del mundo, como posibilidades o hipótesis ciertas. Hoy muchas de estas circunstancias se ensayan en la Antártida. Además, la idea de comunidad, que va a ser uno de los temas claves, la construcción de comunidades de impacto ambiental cero. Empezamos por la idea es hacer una suerte de galería de recorrido por los últimos proyectos de base que son sumamente estimulantes y sugestivos a la hora de pensar en la temática que vamos a abordar, y es necesariamente, antes de empezar a pensar cualquier tipo de estrategia, es necesario conocer estos proyectos. Hay mucho trabajo multidisciplinar detrás de cada uno de estos edificios. Hay arquitectos, hay ingenieros, hay especialistas en ambiente, y los edificios sintetizan o reúnen esa lógica de trabajo transdisciplinar.
Uno de los temas graves en la Antártida es la posibilidad del fuego. O sea, la Antártida es un desierto. Hay muy poca humedad ambiente. Hay muy poca humedad o agua en el aire. Tiene la misma gradación o contenido de humedad que el desierto del Sahara, por ejemplo. Parece increíble, pero es así. O sea, no tiene muy pocas precipitaciones. Al ser tan seco, el peligro del fuego es siempre latente. Entonces todos los edificios tienen que tener sistemas muy contundentes de gestión y protocolos para incendios y para contener el fuego. En este sentido, la base Comandante Ferraz de Brasil, la primera base justamente se incendió y en el 2014 Brasil inaugura esta nueva base, una base de un proyecto del estudio 41 Arquitectos, que es de Curitiba, que desarrollan todo el proyecto y se licita una licitación internacional que gana una empresa china y Brasil inaugura esta base en el 2014. Realmente una belleza, por ahí en las revistas especializadas aparecía que era más cercano a un museo de arte urbano que podría estar en cualquiera de las grandes capitales del mundo, pero sin embargo era una base científica militar en la Antártida, de logística militar, ¿no? En ese sentido, las secciones del edificio, las plantas del edificio, hablan de las consideraciones con respecto al clima, a la racionalización de servicios, al pensamiento estructural de separar el edificio del suelo, esta idea aerodinámica donde las piezas van a dirigir el aire para barrer la nieve que cae en determinadas oportunidades, que esa nieve no se acumule, que siempre el viento, la velocidad de los vientos y la potencia de los vientos limpie automáticamente la base de la acumulación de nieve. La idea de la conectividad, hay que recordar que justamente por estas condiciones hostiles la gente no se puede desplazar por el exterior o hay que minimizar los desplazamientos por el exterior, entonces aparecen estas pasarelas, estas conexiones internas, esta idea de ciudad lineal. Uno podría asimilar muchos proyectos de conceptos arquitectónicos que usualmente trabajamos a enfrentarlos con las condiciones críticas de la Antártida, ¿no? Vientos, direcciones, potencia, zonas de insolación, zonas de sombra. Fíjense en el tamaño de las ventanas y o sea, de las ventanas reducidas, solo en determinados puntos las carpinterías se abren. Piensen en los 6 meses de día y los 6 meses de noche, las condiciones psicológicas a las que está sometido las relaciones humanas en esas condiciones. Una de las cosas muy interesantes que tiene este proyecto y esta forma de representación, por eso me parecía pertinente traerlo y mostrarlo un poquito más extenso, después lo vamos a estudiar más prolijamente todavía, es el hecho de la sistematización de las piezas. Toda esta arquitectura primero se ensaya en el territorio, se monta en el territorio, se estudia las modalidades, velocidades y tiempos de montaje, se hacen catálogos y luego se trasladan al continente antártico para emplazarla. Nada puede fallar, es un objeto en ese sentido de diseño industrial. Fíjense también que todas las dimensiones del proyecto están moduladas de acuerdo no solamente a las funciones que va a cumplir una vez instalado en la base, sino también a la posibilidad de transporte en barco o en avión algunas piezas a estos lugares. La verdad que la base de Comandante Ferraz es una de las bases más bellas de las últimas que se han producido en la Antártida. Acá muy claramente uno lo podría emparentar con proyectos de los años 70, fíjese en la piel cámara, con esa doble piel con carpinterías profundas. El tema de la aislación es capital. Una de las demandas que vamos a hacer en el ejercicio es el cálculo de la tramitancia térmica de las pieles que utilicemos para el edificio, el concepto estructural y material que nosotros tengamos para establecer las pautas o los criterios de trabajo de proyecto también van a ser importantes. Fíjense la modulación que nos permite ampliar, conectar, hay módulos estándar y módulos de conexión, la racionalización de los sistemas tanto de circulación como de los sistemas sanitarios, de concentración de instalaciones sanitarias y la modulación, ¿no? Esta es otra base, la base de la India.
Baratí se llama, también muy en sintonía con la base brasileña, pero esto ya no es una ciudad lineal, una aldea lineal, sino es una ciudad absolutamente compacta, ¿no? Fíjense también en las piezas, en la cantidad de capas y de cámaras que tiene este proyecto. Los programas que se utilizan de cálculo de estructura metálica y los comportamientos, en este caso son todas estas columnas en B que después tienen como este tridente que se va anclando en el suelo congelado. Esto es lo que llaman la tundra, que es suelo, o el permafrost, que es suelo congelado por más que no tenga nieve o hielo en superficie. Una de las cosas interesantes de este proyecto también radicaba en el hecho de esta modulación de container. Cada pieza es una suerte de container que se va ensamblando con distintas funcionalidades. Tal estructura, la distribución de estos containers o equipamientos funcionales, algunas son habitaciones, otros son sanitarios, otras son módulos para construir salas de reunión o de trabajo, laboratorios, etcétera. Y después viene esa piel que envuelve todo el edificio para terminar de armar esta ciudadela compacta o esta nave compacta que es la base de la India, ¿no? Toda la tecnología que se utiliza en la azotea para ganancias solares, las placas termosolares